Extiendes la mano hacia un grifo y aparece agua limpia, sin caminar, sin esperar, sin riesgo. En algún punto entre un embalse y tu vaso, todo un sistema oculto ya decidió que esa agua no te hará daño. Ahora imagine que ese sistema desaparece por completo. El agua más cercana es un charco quieto, teñido de verde, a medio kilómetro de donde duermes, y nadie te ha dicho qué trago es seguro y cuál acaba con tu vida en una semana. Probablemente nunca te has preguntado si tu agua podría llevar algo capaz de matarte. Durante la mayor parte de la historia humana, esa pregunta estaba detrás de casi cada decisión que tomaba la gente. ¿Dónde acampar? ¿Cuánto tiempo quedarse? ¿Hacia dónde caminar después? El agua no solo sostenía la vida, decidía en silencio quién seguía viviendo. Entonces, ¿cómo sobrevivió la gente durante cientos de miles de años sin saber que el agua podía llevar asesinos invisibles? ¿Cómo vivieron civilizaciones enteras de los mismos ríos, lagos y pozos que usaban para todo lo demás y sobrevivieron? Alrededor del siglo III o IVD-C, un médico indio llamado Sushruta recopiló un texto médico conocido hoy como el Sushruta Samhita. Dentro de él había instrucciones concretas para hacer más segura el agua mala: hervirla, calentarla bajo el sol directo, colarla por arena y grava gruesa. Algunas versiones incluso pedían sumergir cobre calentado en una jarra 7 veces, y luego filtrar el agua por tela hasta un recipiente nuevo. Nada de esto venía de un laboratorio. Faltaban otros 300 años para el microscopio. Sushruta no sabía que existían las bacterias. Solo sabía que el agua tratada así enfermaba menos a la gente que el agua sin tratar. Todo un protocolo de purificación, seguido durante siglos, basado solo en resultados observados. India no fue la única en descubrir esto. Alrededor del año 400 a.C., en la antigua Grecia, el médico Hipócrates, el mismo nombre que aún llevan los juramentos que hacen los médicos hoy, construyó su propio aparato para el mismo problema. Primero hervía el agua y luego la pasaba por una bolsa de tela para colar sedimentos y mejorar el sabor. Los historiadores lo apodaron después la manga hipocrática. No atrapaba ni una sola bacteria. El tejido de la tela es demasiado abierto para eso. E Hipócrates no tenía ningún concepto de gérmenes. Pero el hervor sí hacía algo que su tela nunca se llevó al mérito. Mataba casi todo lo peligroso antes de que la tela lo tocara siquiera. Dos civilizaciones, a miles de kilómetros de distancia, llegaron casi a la misma respuesta de 2 pasos, sin ningún contacto ni ciencia compartida entre ellas. Todo el mundo asume que los humanos antiguos en todas partes libraban la misma batalla perdida contra el agua mala. La verdad es que esa batalla en su mayoría empezó cuando la gente dejó de moverse. En 2019, la bioarqueóloga Katharina Fuchs y sus colegas examinaron evidencia esquelética y arqueológica de la zona del oeste de Alemania en el periodo que va aproximadamente del 5500 al 2500 a.C. Justo la ventana en la que las bandas de cazadores-recolectores de la región dieron paso a asentamientos agrícolas permanentes. Su hallazgo: el agua contaminada junto a los espacios habitados, sumada al contacto cercano con desechos humanos, fue un factor documentado en el aumento de enfermedades infecciosas una vez que la gente se asentó. Los grupos nómadas, en cambio, se marchaban antes de que sus propios desechos y escorrentías tuvieran tiempo de envenenar la fuente de agua más cercana. Moverse no era solo seguir la comida, era una estrategia inconsciente de seguridad hídrica que nadie sabía nombrar. En el momento en que los humanos cambiaron el movimiento por la permanencia, el mismo cambio que permitió que existiera la agricultura, y con el tiempo las ciudades también renunciaron a su defensa más antigua contra su propia agua potable. Entonces, si asentarse volvió el agua más peligrosa, ¿cómo logró alguien construir una ciudad sobre ese riesgo? En 2020, el geólogo arqueológico Kenneth Barnett Tankersley y un equipo de la Universidad de Cincinnati publicaron hallazgos en la revista Scientific Reports sobre la antigua ciudad maya de Tikal, en lo que hoy es al norte de Guatemala. Tikal estaba asentada sobre piedra caliza porosa, sin agua subterránea confiable, lo que obligaba a su gente a depender de un embalse que podía volverse tóxico durante la temporada seca. Enterradas en el sedimento de ese embalse, el equipo encontró capas de cuarzo, un mineral llamado zeolita, traído deliberadamente desde crestas a 29 kilómetros de distancia. La zeolita actúa como un tamiz molecular natural, atrapando metales pesados y microbios, a un nivel del que aún dependen los filtros modernos. El sistema es anterior a cualquier cosa similar en Europa por casi 2000 años, y mantuvo a una ciudad de unas 45,000 personas bebiendo con seguridad a través de sequías repetidas.
Nadie en Tikal tenía una palabra para un filtro mineral. Solo sabían qué roca hacía segura el agua para tragarla. Todo el mundo se imagina la ingeniería antigua como una historia que empieza en Roma, Grecia, Egipto o China. El filtro de agua más avanzado del mundo antiguo descubierto hasta ahora no estaba en ninguno de esos lugares. Estaba enterrado en una selva tropical de Guatemala, construido por gente que los libros de texto modernos han subestimado durante siglos. Pones los 4 casos uno al lado del otro y aparece un patrón que no tiene nada que ver con la geografía. Nadie entendía los gérmenes, nadie tenía microscopio, laboratorio, ni una palabra para la bacteria. Lo que tenían era generaciones de personas prestando mucha atención a qué agua enfermaba a otros y cuál no, y transmitiendo esa observación lo suficiente como para que se endureciera hasta volverse ritual. Hervir esto, colar de queo, evitar este embalses en los meses secos. La verdadera tecnología que se estaba desarrollando no era un filtro ni una fórmula. Era la memoria. Los humanos antiguos sobrevivieron al agua mala, de la misma forma en que sobrevivieron a casi todo lo demás, tratando la observación ganada con esfuerzo como algo sagrado y negándose a dejar que muriera con la persona que la aprendió. Imagina de nuevo ese charco quieto, teñido de verde, a medio kilómetro de donde dormías, sin nadie que te dijera si era seguro. En algún lugar detrás de ti, una anciana recuerda un manantial a 3 valles de distancia que nunca enfermó a nadie. Y ese recuerdo es la única tecnología de agua limpia que tu grupo realmente posee. Ahora tienes un grifo. Ella tenía una historia repetida exactamente durante décadas, porque un solo error significaba perder a alguien. No superemos ese miedo con mejor ingeniería. Solo construimos máquinas para guardar la memoria por nosotros. El grifo recuerda para que tú no tengas que hacerlo, y esa comodidad nos costó el hábito de recordar cualquier cosa.